My Little Pony Fanfic. Un ser de ceniza en Equestria. Creado por New Brony Fanfics. Capítulo 3. La luz en la oscuridad. Perspectiva de Adrián. Estaba en un lugar raro. Todo a mi alrededor era un vacío plateado, plano e infinito, donde la luz no parecía venir de un sol, sino que se filtraba y se quebraba en el aire como si estuviera pasando constantemente a través de un prisma, pintando destellos de colores en un suelo inexistente. Frente a mí había una extraña y hermosa figura de una yegua, o algo por el estilo. No era un experto en el tema furry, pero no creía que ella calificara como tal. Era cuadrúpeda, en definitiva, una equina, con un pelaje blanco, pulcro y liso, notablemente más grueso y largo que el de un caballo promedio. Lo verdaderamente extraño era su rostro. Tenía facciones desconcertantemente humanas. Sus ojos eran enormes en proporción a su cabeza y resultaban sumamente expresivos. Lo sabía porque me miraba con una fijeza implacable, clavándome una expresión que me recordaba exactamente a la de mi madre cuando yo hacía una estupidez soberana. También tenía una crin y una cola, si es que se les puede llamar así, que eran etéreas y descomunales. No eran pelo, sino que parecían hechas de un vapor extraño y denso que resplandecía de forma autónoma con todos los colores habidos y por haber. Esta extraña yegua se encontraba sentada sobre sus cuartos traseros, limitándose a observarme. Solo mirándome. Luego de pasar varios segundos en un mutuo y tenso escrutinio, la que habló fue ella. ¿Una hidra, de verdad?, dijo con un enojo evidente y filoso vibrando en su voz. Tu primer día, débil, con un profundo desconocimiento sobre este mundo, y tú decides que es buena idea pelear contra una hidra. Gritó eso último. Su potente voz retumbó en el espacio con una fuerza capaz de dejar sordo a cualquiera. De hecho, me pareció muy raro que no fuera ese el caso y que mis tímpanos siguieran intactos. El estruendo me sacó de golpe de mi estupor y de mis cavilaciones estúpidas. Mi mente hizo clic y se puso en modo superviviente de inmediato, analizando la amenaza. Cuando gritó, se levantó en sus cuatro patas y abrió un par de enormes alas, haciendo que el vapor etéreo de su crin reaccionara a su agitación, moviéndose como una tormenta de colores detrás de ella. Al ponerse en pie pude calcular un par de cosas. Primero, su altura. Siendo cuadrúpeda, la punta de su cabeza medía casi lo mismo que yo, quedando a la altura de mis propios ojos, clavada en mi 1,78 m. Y claro, lo más peligroso, un cuerno. Uno largo, recto y afilado que brotaba de su frente y medía alrededor de 30 centímetros. Una potencial arma de empalamiento directo. Al notar esos gritos tan potentes, su perturbadora capacidad de hablar y ese puñal biológico en su cabeza, el instinto de defensa propia tomó el control. Me puse de pie de inmediato e intenté invocar una de mis armas, esperando sentir el metal en mis manos, pero no pasó nada. El vacío. Tras intentarlo un par de veces más con la misma nula respuesta, ella pareció entender perfectamente lo que yo pretendía hacer. Su cuerno destelló con una luz cegadora y, de repente, me vi cubierto por una energía translúcida que resplandecía como un prisma. No me podía mover. Me congeló las articulaciones al instante, pero extrañamente no me apretaba ni me causaba daño físico. Con una fuerza invisible e indomable, esa magia me arrastró por el aire hasta dejarme flotando justo frente a ella, cara contra cara, obligándome a sostenerle la mirada. Me observó fijamente a los ojos antes de sentenciar con frialdad. Si tanto quieres morir, no hace falta que busques a una hidra. Con gusto te mando de vuelta de donde te saqué. En mi mente, a pesar del pánico, el cinismo y el sarcasmo que me cargaba salieron a flote. Quería hacerle el bendito chiste de, ¿me sacaste de Latinoamérica? Pues muchas gracias, mi reina. Pero la maldita energía prismática me tenía la mandíbula tan sellada que no me dejaba formular ni una sola palabra. Ella continuó con su monólogo. Pero supongo que debo felicitarte por matar a una pequeña representación del Everfree. Una de muchas. Tu cuerpo debió asimilar esa energía, aunque todavía no sabes cómo usarla. Pero tranquilo, para eso estoy yo. Ya mejoré tu cuerpo con el poder del Timberwolf, o, mejor dicho, con su alma. De repente, un potente y violento temblor sacudió los cimientos del plano plateado. La deidad interrumpió su discurso y miró a su alrededor con una mueca un tanto disgustada. Creo que debo irme. Desde que el espacio onírico perdió a su representante hace casi 1000 años, está un tanto inestable. Todo el lugar comenzó a desplomarse a una velocidad alarmante.
Grietas enormes y oscuras comenzaron a abrirse por todas partes, amenazando con romper la realidad misma. Recuerda. Salva a la representante de lo onírico, recupera y resguarda los elementos, destruye a Discord y tu recompensa será grata. Falla, y todos lo lamentarán. Aún sujetándome suspendido con su magia, la imponente criatura se dio la vuelta para marcharse. En ese preciso segundo, mientras se giraba, noté un tatuaje o marca en su costado. Era un árbol, uno hecho completamente de cristal con unas extrañas marcas grabadas en él. Luego de dar unos cuantos pasos hacia la nada, simplemente desapareció. Tras parpadear, la cegadora luz prismática y el vacío plateado se esfumaron. Estaba aturdido, con la mente flotando en un limbo difuso, incapaz de reconocer dónde me encontraba. Me quedé mirando fijamente hacia arriba, enfocado en un techo muy viejo hecho de piedra tallada y pesadas vigas de madera desgastadas por el tiempo. Poco a poco, la neblina del mareo se disipó y por mi mente pasó en cascada todo lo sucedido el día anterior. El ataque de los Timberwolves, el encuentro con la cebra, el diario de herbolaria que llevaba conmigo, la agónica huida de la hidra y, al final, ese maldito y extraño sueño con la yegua antropomórfica. Todo se sentía demasiado vívido en mi memoria. ¿Todo había sido real? De pronto, un peso físico y conocido me jaló el brazo. Al mirar hacia abajo, noté que tenía mi espada ancha empuñada con firmeza en la mano derecha. Una oleada de comprensión me recorrió. En mi supuesto sueño con esa yegua había intentado llamar mi arma con desesperación, y ahora la tenía aquí de vuelta. Justo en ese instante, un crujido familiar rompió el silencio del lugar. Giré la cabeza hacia mi lado derecho y, a escasos pasos de mí, contemplé las brasas danzantes y el reconfortante crepitar de una hoguera encendida. Me dispuse a levantarme, guardando primero la espada en su vaina. En ese momento noté la falta de toda la parte superior de mi armadura de caballero caído. Recordé que me la había tenido que quitar para poder escapar de aquel trozo de tronco que me aplastaba, sumado al inmenso peso de la propia armadura, durante la caótica pelea contra la hidra. Miré a mi alrededor. No vi absolutamente nada vivo, salvo por algunas arañas e insectos que caminaban por las paredes. Solo era un viejo castillo abandonado, decorado con una variedad de telares y banderines antiguos que mostraban la imagen de dos de esos extraños pegasos con cuerno. Otra imagen equina. Recordé que en el diario de herbolaria de Zecora decía algo como huir al galope. ¿Acaso todo este maldito lugar tenía una extraña fijación por los equinos o qué? No, espera, recordé haber visto a una cebra con una caperuza marrón antes de quedar inconsciente luego de la pelea contra el lobo de madera. ¿No sería que este lugar? No, no podía ser. Pero la cosa de mi sueño, solo había sido eso, un sueño, ¿verdad? No me jodas, estoy en un mundo de caballos. Grité al aire, completamente enojado al sentir el verdadero peso de mi situación. Recuperé el aliento y suspiré. Bien, no importa. Luego de morir una vez, nada te afecta por mucho tiempo, dije, intentando a la fuerza recuperar un vestigio de cordura mientras me sentaba frente a la hoguera. Noté que esta hoguera era extraña. No emitía una luz normal, sino una prismática, idéntica a la energía de la yegua con el poto tatuado. Tampoco despedía olor ni humo, pero sí un reconfortante calor. Desde mi posición, alcancé a divisar que el lugar de mi estadía en ese momento era solo una gran sala con 6 puertas resguardadas por escalones viejos. Debido a la densa oscuridad, era imposible ver lo que aguardaba al final de aquellos accesos. Frente a mí, opacados por el resplandor de la fogata, se alzaban unos imponentes escalones que parecían llevar a algún lugar del segundo piso y, justo detrás de mí, quedaba la puerta de entrada. Sí, definitivamente tenía que explorar este castillo viejo. Podía encontrarme con peligros o enemigos. Si tenía catacumbas, tal vez toparía con esqueletos, no, eso ya sería demasiado Souls. Ok, lista de cosas por hacer. 1. Explorar el castillo en busca de recursos e información. Tenía que haber algún documento antiguo. Serían viejos, pero en mis circunstancias la información era oro. 2. Explorar las inmediaciones del castillo. Sus alrededores debían darme más pistas sobre este bosque. Tenía que saber si había más peligros que no estuvieran en el libro de Zecora, y sería bueno encontrar rastros de civilización moderna. 3. Entender mis capacidades nuevas. Si no quería morir, debía reconocer primero mis propias fortalezas y debilidades. Ya saben, un mago no va al frente en la batalla, pero un tanque sí. 4. Salir de este bosque mortal.
Para esto, el libro de Zecora me sería útil, o eso creía. Descubrí algo interesante mientras me equipaba. Me puse la armadura, pero para explorar quería tener una antorcha en una mano y mi espada en la otra. La espada ya estaba conmigo, pero a la hora de invocar la antorcha me costó mucha más concentración de la que requería materializar mi equipo habitual. Decidí no prestarle mucha atención en el momento, pensando que posiblemente estaba distraído. Sin embargo, luego intenté llamar unos binoculares o prismáticos para poder ojear las cosas desde lejos. La utilidad de algo así habría sido tremenda, pero por más que lo intenté, no pude invocarlos. Pasé unos minutos tratando de entender el porqué. ¿Acaso no traía conmigo todo el inventario del juego, o qué demonios estaba pasando? Pasé una hora explorando el castillo. Caí en muchas trampas. En una de esas, una pared falsa casi me saca del palacio empujándome hacia un precipicio, pero finalmente encontré lo que parecía ser una biblioteca. La mayoría de los libros y registros en pergamino estaban dañados o hechos polvo por el tiempo. Tomé unos cuantos que se encontraban medianamente bien. Sus portadas eran casi ilegibles, pero logré localizar en ellas algunas palabras clave como historia, magia, razas y peligros. Si lograba descifrar algo de estos textos, me sería de gran ayuda. Busqué una silla apropiada, pero todas eran un poco más pequeñas que las de las bibliotecas de mi mundo. ¿Serían para infantes? Al intentar sentarme mientras cargaba el montón de libros, perdí el equilibrio y me caí de la silla de mala manera. No obstante, el golpe activó accidentalmente un mecanismo oculto que separó dos libreros, dejando a la vista una sala secreta. Parecía un estudio privado o algo por el estilo. Tenía dos grandes vitrales, cada uno con su propio diseño que representaba el cielo diurno y el nocturno, respectivamente. Había un librero enorme empotrado en la pared y varios cojines esparcidos por el piso. Este lugar tenía notablemente menos polvo que el resto del castillo y, justo en el centro, destacaba una mesa con un solo libro encima. Al entrar con cautela, pude ver que la tapa tenía grabadas dos cabezas de pony con cuerno, y bajo esta se leía: el diario de las dos hermanas. Abrí el diario en una página cualquiera y encontré un pasaje que decía: me encanta ocultarme tras las pinturas y, aunque el salón de los cascos aún me da un poco de miedo, la trampa del tobogán es la favorita de Luna. El diario incluía información detallada sobre las trampas y pasadizos del castillo, con imágenes de guía y todo. Sí, esto me sería extremadamente útil y me ahorraría mucho tiempo. Lo tomé junto a los demás libros, imaginé que desaparecían y, al instante, se guardaron en mi inventario. Gracias al mapa del libro, localicé los cuartos de la servidumbre y de los empleados. Rebusqué minuciosamente en ellos, pero no hallé nada útil. Después encontré la cocina y sus respectivos almacenes. En el diario se mencionaba que varios de los alimentos eran preservados con magia de la época, pero no tuve suerte. Solo quedaba polvo. Mi última alternativa eran las barracas de los guardias. Aquel sector estaba severamente dañado y carecía por completo de luz. De hecho, mi antorcha no servía para nada allí. Estas sombras eran extrañamente densas, como si de alguna forma se negaran a ser atravesadas por el fuego. Siendo completamente honesto, sentí miedo de que algo saltara de la oscuridad para matarme. Avanzando a tientas, encontré una puerta. Según las indicaciones del diario, las hermanas dueñas del manuscrito explicaban que el almacén de armas y suministros estaba detrás de unas enormes puertas de metal. Ellas solían esconderse ahí dentro para asustar a los nuevos reclutas jugándoles bromas pesadas. Lo importante para mí era lo que detallaban después. Dentro de ese almacén se encontraban las reservas de los guardias, raciones mágicas hechas para durar muchísimos años. Abrí las pesadas puertas de metal. Estaban un poco oxidadas, pero logré moverlas con relativa facilidad. Dentro, la oscuridad se sentía todavía más densa, al punto en que mi antorcha ya no me servía para nada. La guardé en mi inventario y, en su lugar, invoqué mi mano piromántica. Todo ese proceso fue sumamente fácil. Al analizarlo en frío, parecía que mi capacidad de control estaba condicionada por ciertos factores como mi concentración y mis impulsos. Cuando necesité algo con urgencia para defenderme, el escudo apareció al instante. En cambio, la imposibilidad de materializar los prismáticos y la dificultad que tuve con la antorcha me hicieron pensar que había más reglas ocultas condicionando la extracción de objetos. Tenía una teoría de qué podría ser, pero eso lo comprobaría luego. Ahora tocaba enfocarse en el presente. Me acerqué al umbral de la oscuridad con la llama de mi mano piromántica encendida.
Al ser un fuego de origen mágico, cabía la posibilidad de que alumbrara mejor en estas condiciones. Claro, todo esto asumiendo que el origen de esta extraña penumbra también fuera mágico. La luz de la piromancia sirvió mucho más que la de la antorcha. Caminando por el almacén encontré grandes barriles de madera. Según anotaba una de las hermanas, una tal Luna, los barriles habían sido encantados por su mentor, un gran mago. Estos podían contener alimentos y nunca dañarse, debido a las propiedades mágicas de las líneas ley de este lugar, al cual está anclado el hechizo. Abrí uno de los barriles y encontré azúcar. La probé y estaba intacta. Me ganó la emoción y tomé un puñado para llevármelo directo a la boca. El sabor, el absoluto éxtasis. Salvo por un par de manzanas, ni ayer ni hoy había comido nada. Esto era solo azúcar pura, pero para mí era el mejor manjar del mundo justo ahora. Me acerqué a los demás barriles, contando los que tenía a la vista. El interior del almacén era enorme. Me pareció ver más de 300 barriles, lo cual tenía sentido. Tuve que bajar muchos pisos en la torre de las barracas para llegar hasta aquí. Este sector subterráneo era sumamente extenso. Con la escasa luz no podía leer bien lo que los barriles tenían escrito. Caminé por el lugar y, en un punto, me topé con algo inesperado. Huesos dispersos por el piso. Algunos estaban completamente rotos. Por puro instinto di un salto hacia atrás. La paranoia me hizo temer que se reformaran en cualquier momento como un esqueleto viviente. Por suerte no pasó nada. El supuesto enemigo que mi mente imaginó no se dignó a levantarse. De pronto, la llama de mi mano piromántica comenzó a moverse, señal inequívoca de una corriente de aire. Seguí el flujo del viento con ayuda del movimiento de mi fuego hasta el fondo del almacén. Allí había una puerta de madera. Era muy antigua, pero extrañamente se veía más nueva que las demás puertas del castillo. Justo en ese instante, mi mano piromántica se debilitó de forma repentina. No se extinguió el fuego, pero su luz se redujo drásticamente. Tras esa puerta había algo. Sea lo que fuera, era la causa de esta densa oscuridad. Y si esos huesos dispersos, rotos y sin cráneo me indicaban algo, era que lo que habitaba allí dentro estaba vivo, y era sumamente peligroso. Me preparé. No tenía un plan y desconocía por completo qué se ocultaba tras esa madera, pero decidí golpear primero. Miré el piso para asegurarme de que fuera de piedra. No quería arriesgarme a incendiar el almacén, ya que, en lugar de mi espada ancha, opté por invocar el espadón de enlace de fuego. Lo levanté con ambas manos. Era una masa de metal imponente y pesada, pero manejable para el movimiento que pretendía ejecutar. Me alejé unos pasos de la puerta y alcé el arma por encima de mi cabeza. Descargué un tajo descendente con todas mis fuerzas y, a mitad del trayecto, la hoja se encendió en llamas vivas. Al impactar contra el suelo, una línea de fuego rugiente recorrió el 1,5 metros que me separaba de la entrada. El embate destrozó la madera por completo y continuó su avance hacia el interior de la habitación. Sin embargo, tras recorrer un par de metros dentro del lugar, el ataque desapareció de golpe. La densa penumbra simplemente devoró las llamas. Pasó un segundo de silencio sepulcral y, de pronto, se escuchó un rugido extraño, distorsionado pero tenue. Acto seguido, la oscuridad que emanaba de la puerta se transformó en un torbellino violento. Sentí como mis pies perdían el agarre y se separaban del suelo, justo antes de que la negrura absoluta se tragara todo a mi alrededor. Caí de golpe. El solo impacto me dejó sin aire por completo. Creo que habría sido mucho peor si el suelo hubiera sido más sólido, pero afortunadamente se sentía como un montón de piedras sueltas de distintas formas y tamaños. Antes de que pudiera recuperar el aliento, sentí como algo enorme me sujetaba con fuerza por la pierna, me elevaba en el aire y, de inmediato, procedía a usarme como objeto contundente contra el piso en múltiples ocasiones. Entre los 3 primeros golpes intenté desesperadamente abrir los ojos y mirar a mi alrededor, pero todo seguía sumido en un negro absoluto. No sabía si los impactos me habían dañado la vista o si la penumbra del lugar de verdad era así de densa. Tras 7 azotes brutales que por poco me mandan al otro mundo, la criatura me soltó. Supongo que creyó que eso bastaba para matarme. Y siendo completamente justos, fue mi armadura la que me salvó la vida de milagro, absorbiendo la mayor parte de los impactos. Decidí no moverme. En parte lo hice por el dolor agónico de lo que sentía como varios huesos rotos, y en parte para que esa maldita cosa pensara que de verdad había terminado el trabajo. Analicé la situación lo mejor que pude a través de la neblina del dolor. Ok, no sabía nada de mi atacante. En términos generales, no podía ver absolutamente nada.
Tenía un par de costillas y las piernas rotas. Sabía perfectamente que pronto entraría en shock, y en ese punto sí que estaría muerto. Estaba jodido. No, no me podía rendir. Tenía que haber una maldita salida. Podía tomar un trago de mi frasco de Estus, pero el movimiento y el ruido en el suelo me delatarían al instante, reanudando el combate. Tampoco había escuchado los pasos del agresor alejándose. ¿Acaso seguía ahí enfrente, mirándome fijamente? ¿De qué tamaño sería? ¿Sería un depredador? No, si lo fuera, me habría mordido para matarme en lugar de usar mi cuerpo como un mazo contra el suelo. Esto no buscaba comida. Esto solo quería destruir todo lo que se le acercara. Bien, no era un depredador, y el hecho de que pudiera generar esta penumbra de alguna forma lo catalogaba dentro del ámbito de criatura mágica. Ay, podría pensar mejor en esto si las malditas piedritas no se me enterraran en el costado donde tengo las costillas rotas. Espera, ¿piedritas? No, idiota, son huesos. Justo como en la pelea contra el gran señor Wolnir. Entonces era un fantasma, un esqueleto enorme. Fuera lo que fuera, odiaba la luz, por eso la anulaba, o al menos eso creía. Bueno, creo que tengo un plan. Saqué rápido mi frasco de Estus y me lo llevé a la boca lo más rápido que pude. Este emitía un brillo dorado que, de manera curiosa, sí lograba atravesar la densa oscuridad. Esa ventaja fue inesperada, pero totalmente bienvenida. Mientras bebía, la luz me permitió ver a esa cosa. Era una especie de caballito, con alas de murciélago, hecho de energía morada oscura. El bicho usaba uno de sus cascos para taparse los ojos mientras bufaba con evidente enojo. Estaba a unos 5 metros de mí. Sentí como mis piernas mejoraban de golpe. Ya podía moverlas. Un choque de adrenalina pura recorrió todo mi sistema. Parecía que el Estus recuperaba mi cuerpo en varios sentidos, o sería que la curación mágica me dejaba la adrenalina a flote al cerrar las heridas al instante. Me reincorporé de inmediato e intenté invocar lo necesario para mi plan, pero el objeto no aparecía. Me concentré con todas mis fuerzas hasta que finalmente sentí su peso en mi mano, pero no tuve tiempo de usarlo. Sentí un potente impacto en el pecho y mi cuerpo despegó del suelo, volando unos 5 metros hacia atrás. Esa cosa me había tacleado con los ojos cerrados, guiándose solo por la luz del frasco de Estus. Volví a abrir los ojos. El dolor se apoderó de mi torso y me costaba respirar. Costillas rotas de nuevo, pero creo que esta vez se habían molido todas. Con la vista borrosa, alcancé a dilucidar a mi agresor volando en círculos por encima de mí, como si fuera un buitre. Eso me recordó una escena de la película de Scooby-Doo, con un tipo con acento jamaiquino diciéndole a Daphne: "Los opilotes vuelan cuando huele a muerto". Para mi fortuna, el que olía a muerto no era yo. Bueno, técnicamente sí, porque no me había bañado desde que llegué al bosque Everfree. A pesar de la paliza, aún sostenía mi frasco de Estus en la mano izquierda, y en la derecha apretaba lo que me daría la ventaja definitiva en esta pelea: el campanario de Yorshka. Tomé un poco más de mi frasco de Estus, dejándolo atrapado en mi boca, sostenido firmemente con los dientes para que el espeso contenido dorado se derramara poco a poco por mi garganta. El pony de sombras lo notó y, con furia ciega, se abalanzó contra mi pecho de nuevo. Pude sentir cómo, por tercera vez, mi torso era golpeado y mis costillas se destrozaban. Pero esta vez, haciendo uso de una fuerza de voluntad sobrehumana, lo atrapé entre mis brazos. Usé todas las energías que me quedaban en ese último recurso. Sentía cómo el Estus regeneraba mis heridas de forma acelerada mientras el pony murciélago forcejeaba salvajemente para soltarse. El abrazo apenas duró un par de segundos, los necesarios para que rugiera con todas mis fuerzas. Pilares de luz divina. El potente milagro funcionó. Justo cuando la criatura logró librarse de mi agarre, una enorme columna de luz sagrada brotó del suelo y la golpeó de lleno. El impacto la hizo retroceder, dejándola completamente aturdida, solo para ser castigada de inmediato por más pilares de luz que emergían uno tras otro, reventando el lugar. Intenté levantarme para no perder de vista a mi enemigo, pero un terrible mareo se apoderó de mí. Sentí que el piso se me movía y terminé hincado en una rodilla. Solo había dos explicaciones posibles. O el milagro había agotado por completo mis PC de maná, o me estaba quedando sin la poca energía que me había proporcionado el azúcar que comí. Mientras intentaba incorporarme, noté que los pilares de luz no solo estaban destrozando al pony, sino también a la misma dimensión sombría. El ataque estaba produciendo grietas de luz pura en la mismísima realidad de penumbras.
El pony alado soltó un grito desgarrador y sus ojos brillaron en un blanco absoluto. Invoqué rápidamente el escudo del deseo para protegerme de lo que venía, pero pareció ser innecesario. La cegadora luz se disipó de golpe y aparecí de vuelta en la habitación real. Estaba rodeado de más barriles y algunas armas antiguas, como lanzas y espadas oxidadas tiradas por el suelo. A unos cuantos pasos frente a mí, destacaba la estatua de piedra de un pony con alas de murciélago, esculpida como si estuviera acostada en el piso. Tenía una expresión grabada que en ese momento no alcancé a descifrar. En su pecho y lomo se notaban severas grietas y cicatrices, y justo debajo de la estatua, atrapado de una forma que parecía imposible de retirar, sobresalía un libro. Besitos, besitos, chao, chao.